Les había anticipado en el bloque anterior que íbamos a estar charlando sobre este fenómeno de la construcción natural, de la bioconstrucción, de la construcción de viviendas que nos remonta a los orígenes de la vivienda, esas casas de barro, de madera, con techos de chapa. Bueno, es una construcción que hay un hombre, que es además un hombre joven, que no es la primera vez que vamos a charlar con él, que lo conocemos desde hace algunos años, que ha estado llevando este saber de la construcción natural, llevando los beneficios de la construcción en barro por toda Latinoamérica. Y por suerte lo tenemos nosotros instalados aquí, muy cerca de Neuquén. Damián Cárdenas está del otro lado. ¿Cómo estás, Damián? Qué gusto grande poder hablar con vos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Muy Bu- bien, muchas gracias. Bueno, decíamos que no es la primera vez que charlamos contigo, ya lo habíamos hecho hace algunos años atrás, cuando, bueno, todo esto de la bioconstrucción y de la construcción natural todavía no era algo que estaba demasiado asentado en la zona al menos. Y vos fuiste uno de los precursores de este método constructivo y lo has estado llevando por todo Latinoamérica. Bueno, contanos en principio cómo han sido estos años que vos has transitado por varios países llevando adelante lo que es la construcción en barro, la construcción natural, y si esto ha tenido repercusiones, es decir, si se ha ido expandiendo. Y también contanos en qué, cuáles son los beneficios, cuáles son los beneficios de este tipo de construcción. Bien, me acuerdo cómo charlamos esa vuelta y la vez que charlo siempre cuento lo mismo, que realmente a lo primero creemos que es una moda y las modas lo que tienen es la característica de llegar, estar un tiempo e irse. Y por distintas circunstancias económicas, de que uno también se termina convenciendo de que realmente es lo óptimo de poder construir, saludable para uno y el entorno, nos damos cuenta que la mejor manera de poder promover todo esto es el boca en boca y el ver directamente, justamente uno ve una casa de barro y ya realmente quien no tenía mucha idea ya realmente quiere o piensa en cómo poder tenerla y bueno, y es así que va cayendo a ver videos en internet, buscar información y demás. Y bueno, es así que a través de todos estos viajes que he estado haciendo en todos estos años por Latinoamérica, desde México hasta Argentina, distintos lugares, es que he podido ver cómo va creciendo cada vez más, cómo somos muchas más las personas que construimos con estos materiales. Y así me pasó ahora este mes que estuve dando presenciales después de mucho tiempo eh, y bueno, estuve en Mar del Plata, estuve en Quequén y estuve en Bahía Blanca y me he dado cuenta cómo la familia va creciendo y donde realmente hace 10 a 12 años atrás había una casa, hoy hay un promedio de 100 casas Ajá. realmente en todas estas localidades. Me tocó estar en una de comuna, en un barrio de manera natural, de construir con materiales naturales, donde un promedio de 20 casas habían en esas manzanas y realmente hoy vemos que eh, todas las personas pueden construir y en los hechos están construyendo con materiales Ujú. naturales. Ya hoy no existe esa resistencia que había antes de decir, no, yo si me construyo una casa de barro, no, porque no sé cuánto me va a durar y tiene que ser sólida y los bichos y todas esas cosas. Bueno, eso ya se fue medio como desterrando, ¿verdad? ¿Damián? Claro, Ah, y romper los prejuicios. ujú. A ver, estamos teniendo algunos problemitas en la comunicación. Eh, Claro, sí, 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 alcancé a escuchar un poquito, sí, sí, claro. Se ha ido desterrando un poco todo esto que tiene que ver con el mal prejuicio del barro, que realmente es desconocer, ujú, pero saber que cualquier insecto se puede alojar, no tiene nada que ver el material en sí. claro. Hay casas cuando nos vamos acercando y vamos haciendo asentamientos, yo me acuerdo muy bien de ser chico y criarme acá en Plotier,
y ver cómo habían alacranes, cómo habían serpientes, y se van justamente yendo a los alrededores. Entonces, siempre existieron estos bichitos, insectos, animalitos, roedores, y realmente hay que entender que se basa justamente en tener terminaciones, porque antiguamente se alojaban en los revoques mal hechos, y hoy en día justamente lo que promuevo es poder revocarlas y pintarlas para que de esa manera sea muy bien con nosotros mismos y con el entorno. Claro. Damián, hace algunos años se decía que una casa en construcción natural aproximadamente tenía un tercio del costo de lo que cuesta una casa con materiales tradicionales, ¿no? ¿Esa relación se sigue manteniendo? ¿Y en cuánto tiempo una familia puede tener una casa hecha en barro? Bueno, realmente yo digo que nos va a costar económicamente proporcionado, relacionado al conocimiento que tenemos. Eh, Justamente el conocer de materiales hace que podamos bajar mucho más, y yo me atrevería a decirlo a una décima parte más económico Ujú. también, o una, dos o tres partes. Todo depende de nuestro conocimiento. ¿Y a qué me refiero en eso? Hay muchas personas que le descreen un poco y quizás el contrapiso de su casa lo termina haciendo en cemento, por desconocimiento. Y ahí son un montón de miles de pesos que para mí es sumamente importante poderse eh, ahorrar, tanto para uno como para el planeta, porque se necesita mucho cemento. Y con ese concepto también abarca para lo que es un techo. Una de las cosas que más encarece la construcción en general es el techo. Entonces, si nuestro techo le vamos a poner chapas y le vamos a poner algo muy costoso, y bueno, se va a encarecer a eso. Entonces, saber que sí se puede hacer algo muy económico y también algo muy extremadamente caro también. Ujú. ¿Y cómo sería, cuál sería la alternativa a un techo tradicional, a un techo de chapa, por ejemplo? Bueno, muchas gracias por tu pregunta porque realmente es algo que es lo que termina encareciendo, y Ujú. realmente me ha tocado ver muchos amigos, por ejemplo en Bahía Blanca, que están usando esta opción de utilizar para los techos los tirantes convencionales o troncos de media caña, canteados, que son los rústicos, son un poco más económicos, y complementarlo con pallets. El pallet que antes se regalaba, bueno, ya tiene cada vez costos más elevados dependiendo, y también así todo es una buena opción para poder reutilizar estas maderas y poder utilizarlas. Ujú. Aquí en nuestra zona tenemos materiales como para construir una vivienda, ¿no es cierto? ¿De dónde sacamos, por ejemplo, el barro? Bien, digamos que las arcillas están en todas partes del mundo, unas más, otras menos, y ese barro se prepara pudiendo ir a buscar a la barda, pudiendo ir a buscar en distintos lugares, y lo que tenemos que hacer es un reconocimiento de ese suelo para ver qué es lo que nos encontramos. Claro. Entonces, la arcilla es el pegamento natural, es el cemento natural. Después necesitamos la arena o la misma tierra del lugar. A veces está el concepto que necesitamos arena y arcilla, y a veces capaz esa tierra ya viene con esa graduación. Entonces, capaz que la misma tierra tiene un poco de arcilla, un poco de limo, arena, y con agua ya puede cumplir directamente el relleno de una pared. Entonces ahí vuelvo al conocimiento. Si nosotros podemos darnos cuenta de discernir, qué importante, porque ya directamente diríamos, no, acá esta arena no la compramos, tenemos en el lugar, y así un montón de estos elementos que vamos utilizando. Ujú. Esta misma tierra puede ser utilizada del pozo absorbente, de un tratamiento de aguas, entonces ya movemos ese terreno, y si sabemos que es arcilloso, ya tenemos ese material. Claro. Lo mismo con las fibras del lugar, con la paja del lugar. ¿Cuánto material hay que uno tira o corta pensando que son malas hierbas y demás? Y hay un montón de hierbas, de pastos, de pastizales que pueden ser relleno Claro. de una pared. Ujú. Y estamos viendo que, bueno, se utiliza las fotos que estamos viendo, por ejemplo,
algunas de ellas con terminaciones, y son realmente terminaciones muy finas, que se utiliza mucha botella para la transmisión de la iluminación, ¿no? Hacia el interior de la vivienda. Sí, 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 sí. Bueno, la botella se termina comportando, como bien decís, como una iluminaria y también puede ser para economizar materiales. Entonces, Ujú, por ejemplo, en esa pared ahí donde no se ve ninguna botella, puede ser que quizás en el interior tenga de relleno. claro. Entonces, podemos rellenar estas mismas con viruta o con tierra o meterlas y dentro de la misma pared se va a comportar como un material, bien como un aislante térmico. Ujú. Damián, podemos coincidir que hacer una vivienda en construcción natural es, además de todos los beneficios económicos y medioambientales que puede traer, también una filosofía de vida, ¿no? Porque la construcción se hace, creo, corregime vos si esto no es así, se viene haciendo mediante la organización de las mingas, que son esas reuniones de amigos y vecinos hacia un fin solidario. Y es la construcción de la casa para alguien del barrio. ¿No? ¿Es así? Sí, realmente es como ancestralmente lo hemos hecho. Yo digo que es como si a horneros, a los pajaritos, los encerráramos por 100, 200 o 500 años y directamente se le dé las jaulas, se le dé el alimento, tengan todos esos horneros y después se van a olvidar, lógico, si se sueltan. Creo que así nos ha pasado a nosotros, donde en estos años 100, 200 X nos hemos olvidado un poco de reconectarnos, porque imagínate que tenemos dentro de lo que se conoce como historia 8.000 años antes de Cristo construyendo con materiales naturales, ¿sí? Ujú. Basándonos en las ruinas de Tulo, en San Pedro de Atacama, y de ahí en el norte chileno, y ahí cuántos lugares hay eh, que se han encontrado ancestralmente y realmente es algo que hoy sí lo podemos hacer, es recordando y justamente lo que tiene la minga es el poder reconectarnos y justamente poder romper esos miedos donde nos Claro. encontramos con personas que ya están construyendo y vamos a poner un escenario nuevo donde caigo, llego, me abstraigo que no sé nada y donde veo a la manada, nos vemos justamente cómo era jugando, cómo era construyendo nuestra casa. Claro. Entonces es algo que tenemos ancestralmente, que está en nuestra memoria genética, que cuando lo hacemos o cuando alguien está haciendo un revoque grueso o alguien está haciendo una pared o alguien está haciendo algo de una construcción por primera vez, es como que se da cuenta que siente que ya lo sabía hacer. Entonces eso mismo que digo es recordar. Ujú. Justamente estamos en esos tiempos donde hoy que cuando nos reconectamos con las demás personas, justamente nos sentimos personas muy poderosas en el Claro. sentido de pensar en tener nuestra casa hoy en estos tiempos, justamente es lo que hace que le dé mucha fuerza a la minga, donde se pueda aprender. Aparte, para los que no lo conocen, lo que es la sensación de meter las patas en el barro e ir amasando el barro con la paja, con alfalfa, con lo que se esté Sí, mezclando en ese momento, es inigualable, ¿no? Es una conexión con la tierra inigualable. sí, 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 Mm, totalmente. Es como eso mismo de sentir que ya uno lo sabía hacer y como bien decís, esa conexión. claro. Damián, Sí, ¿por qué sí. crees vos que siendo un tipo de construcción ancestral que estuvo entre nosotros de toda la vida, desde la aparición del hombre, hay lugares en el país en el que no está aprobada la construcción de viviendas en barro y es necesaria la sanción de alguna ordenanza si es un municipio o de alguna ley si es una provincia? Tenemos ejemplos en Cipolletti, hace muy poco tiempo atrás, una familia, una mujer que vive en una casa de construcción natural, bueno, fue la municipalidad a intimarla a que no puede tener una casa de construcción natural de esas características. Ujú. Bueno, yo creo que realmente quiero creer que es desconocimiento de las personas. Entonces, para mí, una manera positiva, una manera de poder que esto se revierta es justamente empezando a capacitar a arquitectos, ingenieros, personas que trabajen
en los municipios, donde se tomen justamente las decisiones en el código urbano y demás, justamente para interiorizarse de todo lo positivo que tiene construir con materiales naturales. Al contrario, justamente es como poder ver mayor las riquezas, poder ver justamente cómo poder vincularse, y a la vez que la construcción natural esté aprobada, también van a haber mayores puestos de trabajo, porque va a haber mucha gente que vuelva a Claro. construir. Entonces, creo que justamente, como decía antes, el conocimiento a la hora de cuánto nos va a salir una casa, también acá creo que justamente por ahí se desconoce de las bondades del barro, y justamente hay personas que tienen miedo de perder la Claro. matrícula o el título por miedo, y eso es súper entendible. Pero Sí, para sí. que eso no ocurra, tiene que estar justamente el aval de más arriba, ¿sí? Damián, decime 2 o 3 beneficios que tiene la construcción natural. Bueno, creo que uno de los más importantes para mí es el saludable, ¿sí? Y eso en cuanto salud física de nosotros mismos para construirlo, para el medio ambiente. Entonces, una es saludable. La otra es justamente lo económico, que Ujú. hace que en cualquier tiempo que sea podamos construir con materiales naturales, y ahí en un paréntesis aplicar políticas ambientales de reforestación, de un montón de prácticas de generar ecoplantas, como para que de esta manera haya mayor conciencia en las ciudades. Y después, hoy no creo que es un dato menor, también tiene que ver con la salud, y es justamente la inhibición de cargas electromagnéticas, ¿sí? Y acá podemos decir como aislante térmico, acústico y como material de Claro. aislamiento de cargas electromagnéticas, que se ha dado cuenta que son nocivas para las personas. Entonces de esta manera sería amortizar de manera positiva. Claro. Si yo no estoy viendo mal, a tus espaldas hay una pared construida en barro y también está pintada. Sí. Las pinturas también son especiales, ¿no? No son las pinturas industriales. Claro, bueno, justamente una de las cosas que a mí más me ha motivado es a hacer escritos, a haber escrito sobre esto mismo, con las terminaciones naturales, porque es en la industria de la construcción convencional, con materiales industriales, las pinturas son una de las que más contaminan, en toda, desde su elaboración hasta su desuso, de todo lo que eso lleva para poder conseguirla, y de todo el agua que se utiliza, y de todo a dónde va a parar. Entonces, justamente estas se pueden hacer en base a plantas. Justamente la que está atrás está hecha con una base de cal y óxido de color amarillo, agua de nopal y cenizas. Y bueno, y así he ido practicando de distintas pruebas, porque realmente es algo que se puede replicar en cualquier lugar, las pinturas, con los materiales que tenemos en el lugar. Ujú. Damián, para todo aquel que nos está viendo y escuchando y que quiera conocer más sobre lo que es la construcción natural, ¿cómo se puede contactar contigo o a qué página puede acudir? Bueno, muchas gracias, Marcelo. Pueden escribir o pueden buscar info también en Barro Sustentable, todo lo que es Instagram, Facebook y YouTube, donde subo videos e info sobre todos estos temas.